A continuación, se va a describir un ejercicio el cual trata del diseño de un contador que realiza una secuencia de cuenta binaria, la cual es irregular, o sea, no son valores binarios consecutivos. En la figura se muestran los estados por los que debe pasar el contador. Estos estados están indicados en este diagrama, en donde se muestra que debería comenzar con la combinación 0, 0, 1, posteriormente la combinación 0, 1, 0, luego 1, 0, 1 y posteriormente la 1, 1, 1. Y luego vuelve a la primera combinación binaria. Entonces, el primer paso a desarrollar es que a partir del diagrama de estado hay que, bueno, evidenciamos que son tres los bits que se utilizan para cada combinación binaria. Entonces, el número de secuencias totales que se podrían realizar con 3 bits son 7. Sin embargo, solamente se utilizarán 4 de ellas. Entonces, hay algunas combinaciones binarias que no son válidas, que sería la combinación 0, 3, 4, 6. Entonces, pueden ser considerados como indiferentes en el diseño los valores binarios para estas combinaciones. Es decir, vamos a colocar una X. Y bueno, hay que también considerar que si el contador llegase a pasar por error en alguna combinación de estas que son no válidas, debemos asegurar que luego volverá al estado válido. Entonces, el primer paso, o en realidad segundo paso, una vez que ya identificamos esto, es completar la tabla que mostrará los estados actuales y los siguientes. Acá se tiene la tabla en donde se muestra el estado actual al lado izquierdo con los bits Q0, Q1 y Q2, y el estado siguiente se mostrará en los 3 bits de la derecha. Entonces se completará esta tabla a continuación observando los bits que aparecen acá en el diagrama de estados. La primera combinación que debemos considerar una combinación actual es la 0, 0, 1. Entonces se incorpora 0, 0, 1 y según el diagrama de estado, la combinación siguiente es 0, 1, 0, la cual se debe anotar. Entonces es 0, 1, 0. Luego se continúa avanzando con la combinación 0, 1, 0, pero ahora como una combinación actual. Y la siguiente, según el diagrama de estado, es la 1, 0, 1. 1, 0, 1. Luego continuamos con una combinación que es la 1, 0, 1, pero ahora es una combinación o estado actual. Y la siguiente es la 1, 1, 1. Finalmente, llegamos al último estado, que es 1, 1, 1. Ahora es una combinación actual y el estado siguiente será el inicial, el 0, 0, 1. Entonces, de este modo en la tabla se presenta cada estado actual y su siguiente estado, así consecutivamente hasta llegar a la última combinación para el estado actual y la siguiente que es la inicial. Entonces se completa la tabla y ahora con esta tabla ya completada vamos al paso 3. Bueno, en el paso 3 hay que revisar que se utilizará solo flip-flop JK para realizar la implementación, por lo que utilizaremos 3 flip-flops, uno por cada combinación, uno por cada bit. Entonces, la tabla que define los cambios de estados o transiciones es la tabla que describe el comportamiento del flip-flop JK. Entonces, acá observamos que en esta columna aparece el estado actual de la salida del JK y el estado siguiente según las combinaciones presentes en las entradas JK. Algunas de ellas son indiferentes y también hay que tenerlo en cuenta. Posteriormente vamos a ir completando para cada flip-flop JK. En el paso 4 vamos a ir completando los mapas de Carnot
para conseguir los estados requeridos de la secuencia. Entonces, vamos a necesitar también considerar que existen estados indiferentes en aquellas combinaciones que son no válidas. Entonces, retomamos la tabla de las transiciones y la tabla correspondiente al flip-flop JK. Entonces, para cada uno de las salidas, en este caso Q0, Q1 y Q2, necesitamos identificar cuál es la transición que ocurre. Y según ello, tenemos que revisar la tabla que describe el comportamiento del JK para aplicar los estados necesarios en cada mapa del J y del K según lo requerido. Entonces vamos a completar cada uno de estos mapas de Carnot. Comenzamos con el J y el K para el bit de salida Q0. En este caso tenemos que observar acá Q0, Q0 en el estado 001 como estado presente. Vamos a requerir que Q0 cambie desde un 1 hacia un 0. Por lo que debemos observar la tabla del JK y esta es la combinación, la que estoy indicando con el cursor, es la necesaria para que pase de 1 a 0. Por lo que iremos al mapa de Carnot del J y del K y vamos a colocar estos estados. En el J una X y en el K un 0. ¿En dónde? En la combinación del estado actual, la 001. Entonces, en 001, en J, en J voy a colocar una X. Y en 001, en K, colocaré, colocaré un 1. De ese modo, voy a conseguir que ocurra una transición de 1 a 0. Luego, en la combinación 0-1-0, el estado de Q0 cambiará de 0 a 1. En la tabla del JK está aquí la combinación, la estoy indicando con el cursor 0 a 1. Requiero un 1 en J y una X en K. Un 1 en J en la combinación 0-1-0. 0-1-0. 0-1-0. Necesito un 1 y en J, perdón, en K una X. Ello para que ocurra la transición de Q0 desde 0 hasta 1. Está indicado acá, un 1 en J, una X en K. Luego, siguiente combinación de la tabla de transición. En la combinación 1-0-1, el bit Q0 cambiará, más bien se mantendrá en 1 y en 1 el estado siguiente. Entonces, ello se obtiene cuando J vale X y K un 0. Entonces, debo ir ahora a la combinación 1-0-1. 1-0-1. Y en K debo colocar un 0 y en J debo colocar una X. Y el último estado es 1-1-1 y se mantiene la misma condición que en el caso anterior. Q0 cambia, más bien se mantiene de 1 a 1. Entonces se repite en esta combinación los mismos estados de J y K. En J una X y en K un 0. Entonces, se ha completado estos mapas de Carnot para las cuatro posibilidades de los estados actuales y cómo ocurren sus transiciones. Vamos a revisar nuevamente. En la combinación 0-0-1 cambia el bit Q0 de 1 a 0, de 1 a 0 y se requiere en J una X, está anotada ahí, y en K se requiere un 1.
Luego, en la combinación 0, 1, 0 cambia Q0 de 0 a 1. De 0 a 1 se requiere un 1 en J, un 1 en J está indicado, y una X en K, ahí está indicada. Y los próximos dos casos, en la combinación 1, 0, 1, se mantiene en 1 Q0 y también en 1, 1, 1, también se mantiene en 1 Q0, su estado actual y presente. Por lo que necesitamos en ambos casos un JX y un K0. Ahí está indicado el J en X y el K en 0. Luego, las restantes combinaciones vamos a utilizar simplemente una X porque son indiferentes. Entonces, las dejaré con otro color nada más para distinguirlas. Esas son las combinaciones en donde no se debe mostrar en la secuencia, por lo que son indiferentes. Y luego simplemente a realizar el mapa de Carnot. Entonces, al realizar el mapa de Carnot, debo realizar grupos. Esos grupos siempre en cantidades potencia de 2. Entonces voy a utilizar ahora el lápiz. Bueno, en el mapa que vemos en la izquierda de J, tengo solo un 1 y todas las restantes son X. Por lo que procurando de que cada grupo sea del mayor tamaño, puedo realizar solamente un grupo de 8 unos, asumiendo de que es indiferente el estado de las X. Entonces, aquí me quedará un gran grupo. Lamentablemente, la tablet no está cooperando con, con una buena respuesta. Entonces acá, como J, el grupo de J0 es solo un solo gran grupo, siempre se mantendrá en uno, lo anotamos así. En el caso de K0, tengo 5X, un 1 y acá dos ceros, por lo que realizaré un grupo de cuatro elementos, en este caso, considerando que las X puedo tomarlas como un cero, tomarlas como un uno, perdón, como un uno. Entonces me queda un grupo de cuatro unos. Entonces debo identificar cuál es la variable que cambia. Bueno, acá cambia evidentemente el Q0, la variable que cambia es Q1 y Q2 se mantiene. Y Q2 se mantiene con una negación. Entonces, K0, su función lógica es Q2 negado. El 2 quedó como subíndice, bueno, un inconveniente de escritura nada más, pero no afecta en nada. Bueno, ahí aparece con el subíndice. Listo. Entonces ahí ya tenemos las dos funciones lógicas para J0 y K0. Y se debe realizar lo mismo para los otros J y K de Q1 y Q2. Entonces, continuamos. Ahora para J1 y K1. Debemos visualizar la tabla de transición. Aquí está la tabla de transición y completamos los valores correspondientes de las transiciones que deben ocurrir, pero ahora para Q1. Entonces, cada combinación revisamos qué pasa con Q1. En la combinación 0, 0, 1, Q1 cambiará de 0 a 1. Entonces, esa transición ocurre acá.
Debo tomar el J un uno y el K un X. El J un uno y el K una X. Ahí está indicado. Luego, en la combinación 0, 1, 0, Q1 cambia de uno a un cero. O sea, es este estado, donde J debe ser X y K un uno. J, J un cero y K una X. Y tengo J en cero y K una X. Ahora, la siguiente combinación es 1, 0, 1. Debe el bit Q1 cambiar de cero a uno, de cero a uno. Entonces, en J, un uno, en K, un X. Combinación 1, 0, 1. 1, 0, 1 y cambia de cero a uno. Entonces, J vale uno y K, su valor es X. Posteriormente tenemos la combinación 1, 1, 1. Q cambia de uno a cero. J debe valer X y K un uno. Revisamos. Combinación 0, 0, 1. Sería esta casilla y esta casilla. Q1 cambia de cero a uno. De cero a uno. Entonces J vale uno y K vale X. Perfecto, está bien. Combinación 0, 1, 0. 0, 1, 0 es esta casilla. Cambia Q1 desde uno a cero. Desde uno a cero, entonces J debe valer X. X. Aquí tengo un error que voy a corregir y K debe valer uno. Es normal confundirse, pero siempre es bueno verificar si está bien. Entre tantos unos y ceros es probable, entonces cuando cambia Q1 desde uno a cero, desde uno a cero, J debe ser X y K un uno. Bien, ahora en la combinación 1, 0, 1. 1, 0, 1. Q1 cambia de cero a uno. Entonces J debe ser un uno y K una X. Está correcto. Y finalmente la combinación 1, 1, 1. Q1 cambia de uno a cero. De uno a cero. Entonces J debe ser X y K un uno. Ok. Entonces está realizada los estados necesarios para para J1 y K1. Y ahora completamos los restantes estados con X, ya que son estados los cuales nos son indiferentes. Y completando esto, debo colocar los grupos. Voy a utilizar ahora un bloque, para realizar los grupos.
Entonces, para J, perdón, para acá tendré un gran grupo de todos los elementos. Esto debido a que las X puedo considerarlas como un 0, 1. Entonces acá la función lógica queda K1. K1 es igual a 1. Entonces voy a anotar K1 es igual a 1. Entonces, para que quede con el subíndice, lo escribo como una ecuación. Ahí quedará mucho mejor que cuando utilicé la tablet para escribir. Ya, entonces, y acá, si observamos en este mapa de J1, también puedo tomar las X como un 1 y tener un gran grupo de 8 elementos, por lo que acá, entonces J1 también es igual a 1. Entonces, J1 igual a 1. Bien, y ya se tiene los dos casos, bueno, las dos posibilidades para J1 y K1. Y vamos por el último, que es J2 y K2. En este caso observaremos cada combinación y qué ocurre con Q2. En el primer caso de la combinación 0, 0, 1, Q2 se mantiene en 0. Entonces, para mantenerse en 0 se requiere en J un 0 y en K una X. En J un 0 y en K una X. En J un 0 y en K una X. Listo. Ahora, en la combinación 0, 1, 0, Q2 cambia de 0 a 1. De 0 a 1. Por lo que se requiere en J un 1 y en K una X. Luego, en la combinación 1, 0, 1, 1, 0, 1, Q2 se mantiene en 1. Para mantenerse en 1 se requiere en J una X y en K un 0. Y finalmente la última combinación 1, 1, 1, Q2 cambia de 1 a 0. Entonces se requiere en J una X y se requiere un 1 en K. Revisamos. En la combinación 0, 0, 1, Q2 cambia de 0 a 0, se mantiene en realidad. Por lo que J debe ser 0, ahí está el 0, y K una X, ahí está el resultado, o sea, la transcripción hecha. Perfecto. Siguiente combinación, 0, 1, 0. Q2 cambia de 0 a 1. De 0 a 1. Se requiere en J un 1, ese es, y en K una X, ese es la X. Siguiente combinación, 1, 0, 1. Se mantiene Q2 en 1 y su estado futuro también. Entonces, en la combinación necesito una X en J, ahí está anotada, y un 0 en K2. Y finalmente la combinación 1, 1, 1 cambia Q2 de 1 a 0, cambia de 1 a 0, es acá. Entonces se requiere una X en J, que se encuentra ahí, y un 1 en K, que se encuentra en esa casilla. Listo. Y ahora completamos las restantes combinaciones con X.
Entonces, debo realizar nuevamente grupos. En esta ocasión, eh, para el K2 es posible realizar un grupo de cuatro unos. Entonces voy a marcar esto enseguida acá para J2 quedará un grupo de 4 y para K2 otro grupo de 4. No es posible hacer grupos de 8 porque hay un uno en J2 en la combinación 001 y acá hay un grupo, hay un 0 en 101. Entonces, lo resultante es lo siguiente. Del J2, de J2 acá, la variable que cambia es Q2 y Q0. Solo se mantiene Q1 en uno, por lo que la función lógica que queda es la variable Q1 normal. Se mantiene solo Q1 en uno. Y para acá, perdón, esto es K2, J2, perdón, J2. Ahora revisaremos para K2. En K2 es lo mismo. También es, también es Q1 la única variable que se mantiene. Ahí está, se mantiene y Q2 cambia, Q0 también cambia en el grupo, así que queda Q1. Y ahí se tienen las 6 funciones lógicas para J y K respectivamente para 3 flip-flop que generarán en la salida las transiciones deseadas en la tabla de transiciones. Entonces vamos a anotar todo de forma... Ya hemos agrupado los unos en los mapas de Carnot, considerando los estados indiferentes, las X, y haciendo una simplificación máxima. Entonces acá, a modo de resumen, voy a anotar todos los resultados obtenidos en cuanto a las funciones lógicas. Entonces, bueno, tanto J2 me acaba de dar, J2 acaba de dar Q1, K2 también me resultó Q1, J1 es simplemente un 1, K1 también era simplemente un 1, y no recuerdo el primero, retrocedo, retrocedo, acá, J0 fue un 1 y K0 Q2. Entonces J0 fue un 1 y Q0 es igual a la negación de Q2. Ya está anotado. Entonces, tenemos las funciones lógicas y la expresión para cada J, C0, K0, J1, K1, J2 y K2. Y esto ahora se debe implementar utilizando 3 flip-flop. Y acá debemos desarrollar el circuito. Entonces voy a hacer una copia de las variables, de las funciones lógicas, para tenerlo acá a la mano disponible y poder implementarlas. Entonces,
Voy a desplazar esto un poco hacia arriba y realizo las interconexiones. Acá voy a hacer uso del lápiz nuevamente. Su reacción no es muy buena, por lo que va a quedar un poco chueco esto, pero se va a comprender. Bueno, primero que nada, recordar que esto es sincrónico. Entonces, necesitamos una fuente de reloj CLK y esta fuente será conectada al clock de cada uno de los flip-flop. Eso está ok, y es lo inicial. Luego, tengo que definir cuál va a ser mi salida Q0, Q1 y Q2. Entonces voy a utilizar lo habitual, que es el bit de la derecha sea el menos significativo. Entonces, acá, este será mi bit Q0, este será mi bit Q1 y acá está el bit Q2. Luego, debo implementar las funciones lógicas que permiten, o que más bien forzarán a que los estados de la salida sean los deseados en el diagrama de estados. Entonces, voy a ir implementando. En el flip-flop de la derecha, que tiene la salida Q0, tendremos el J0, colocaré un subíndice para mayor claridad, y el K0. Entonces, J0 necesita un estado alto. Entonces, lo conectaré a 5 volts. Y K0 requiere Q2 negado. Entonces, puedo tomar la salida negada directamente para incorporarlo a la entrada que es K0. Ahí estaría hecha la conexión. Luego, para J1 y K1 solamente requiere una conexión a 5 volts, un estado lógico alto. Entonces, 5 volts. Y finalmente, J2 y K2 requieren Q1 en sus entradas. Utilizaré otro color. Entonces, ah, faltó anotar acá el 2, el 2 como índice para mayor claridad y necesito Q1. Entonces, llevaré Q1 desde acá, me conecto ahí y voy a ir por acá, por acá, por acá. Esos círculos es para indicar que, no sé, no hay una conexión ahí. Y luego acá, ahí queda hecha la conexión. Y falta anotar el subíndice en J, J1 y K. Y con esto hemos conseguido desarrollar un contador asincrónico, el cual mostrará la secuencia inicial presentada en el diagrama de estado. Y con eso se termina. Un paso posterior sería interesante realizar la simulación para validar el diseño y que funciona de manera correcta.